Desde pequeña, Valeria siempre supo que su destino no se encontraba en las expectativas sociales que su familia había diseñado para ella. Mientras otras niñas jugaban con muñecas y soñaban con vestidos de gala, ella se sentaba a los pies de su abuelo Roberto, observando con fascinación cómo sus manos se movían con destreza entre las herramientas y las piezas de los autos en su taller mecánico. En sus ojos, los motores, las tuercas y las llantas eran mucho más que piezas inanimadas, eran obras de arte. Creaciones que surgían de la unión de la técnica y la pasión. El abuelo Roberto no era como los demás hombres de la familia. No se dejaba llevar por las modas ni por los lujos vacíos. A pesar de su origen humilde, había logrado construir una fortuna con sus propias manos, reparando autos y transformando su pequeño taller en una de las cadenas más grandes de servicios automotrices del país. Para él, la nobleza no radicaba en la apariencia ni en los adornos de la alta sociedad, sino en el trabajo honesto. La verdadera nobleza, mi pequeña, está en lo que se hace con las manos, no en lo que se aparenta, solía decirle mientras le enseñaba a distinguir las herramientas, a afinar un motor, a ver más allá de lo superficial. Por el contrario, sus padres, Teresa y Eduardo, no compartían esa visión. Desde que el taller de Roberto se convirtió en un imperio, sus padres se mudaron a un barrio exclusivo, rodeados de gente que solo valoraba las apariencias. Tu abuelo ya trabajó suficiente con las manos. Valeria, le decía su madre, cada vez que la veía metida en el taller. Tú necesitas ser una dama de sociedad, no una simple obrera. Los eventos de alta sociedad, las cenas elegantes, las fiestas exclusivas, eran el mundo que sus padres querían para ella. No comprendían la pasión que Valeria sentía por el metal, el aceite y el ruido constante de las herramientas. Y aunque Valeria lo intentó, su corazón nunca estuvo en ese mundo de fachada. Se inscribió en la universidad para estudiar administración de empresas. Asistió a sus cenas y salidas con los hijos de amigos importantes, pero siempre sentía una desconexión profunda con aquello que su familia consideraba éxito. Sin embargo, Valeria no pudo ocultar su verdadera pasión por mucho tiempo. Cada noche, cuando sus padres no estaban, se escabullía al taller privado de su abuelo, donde podía practicar lo que más amaba, la mecánica. Leía manuales de reparación a escondidas. Estudiaba el funcionamiento de los autos y perfeccionaba sus habilidades. Roberto, siempre atento, la observaba y le decía: tienes el don. Valeria, no dejes que nadie te diga lo contrario. Y esas palabras fueron como un faro para ella. Un recordatorio constante de lo que realmente deseaba ser. No importaba que el mundo alrededor de ella no lo entendiera. Su abuelo había creído en ella. Durante años, Valeria vivió una doble vida. La hija perfecta para sus padres y la mecánica que soñaba ser en secreto. Sin embargo, todo cambió hace 3 días. Durante la cena mensual que sus padres organizaban en su casa. Como siempre, habían invitado a los Henderson. Una familia de prestigio cuya riqueza y posición social parecían ser el objetivo de todo lo que sus padres buscaban. El hijo de los Henderson, James, había estado cortejando a Valeria durante meses, y su madre insistía constantemente en que James sería un excelente partido para ella. James acaba de ser nombrado vicepresidente en el banco, presumía Teresa. Como si la posición de James fuera una razón suficiente para que Valeria lo eligiera como pareja. Sería un excelente partido para ti, Valeria. Fue entonces cuando Valeria, cansada de vivir bajo las expectativas ajenas, decidió que ya no podía seguir viviendo una mentira. La tensión en el aire era palpable, y la mirada de sus padres seguía insistente sobre ella.
esperando que se sometiera una vez más a sus deseos. Pero Valeria, con una determinación férrea, respiró profundamente y habló. Mamá, papá, necesito decirles algo. La mesa quedó en un silencio total. Las miradas curiosas de los Henderson se dirigieron hacia ella. Pero Valeria no pudo detener lo que ya había decidido. He estado trabajando en el taller central del abuelo durante los últimos 6 meses. No solo como administrativa, sino como mecánica principal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los Henderson intercambiaron miradas incómodas mientras la expresión de Teresa se deformaba con incredulidad. ¿Qué? ¿Tú qué? La voz de su padre temblaba de rabia. Soy mecánica, repitió Valeria con firmeza, aunque su corazón latía con fuerza. Y no solo eso, he desarrollado un nuevo sistema de diagnóstico que está revolucionando la forma en que trabajamos. El abuelo me ha puesto a cargo del departamento de innovación. El estallido de ira de sus padres fue inmediato. Teresa, alzando la voz, se levantó de golpe, y su rostro se tornó rojo de vergüenza. No queremos una hija mecánica. Arruinas nuestra reputación. Los Henderson, incómodos, comenzaron a levantarse discretamente de la mesa. Pero Valeria no podía dejar de hablar. Este soy yo, papá, no voy a cambiar para mantener tus apariencias. Su madre soltó una risa histérica. Completamente indignada. ¿Trabajas como una obrera? ¿Qué dirán nuestros amigos? En ese momento, su abuelo, que había estado inusualmente silencioso, se levantó lentamente de su silla. Un gesto que llamó la atención de todos. Interesante, dijo con una voz tranquila, casi desapegada, que logró callar a todos los presentes. ¿Recuerdan mi testamento? La habitación se congeló al instante. Teresa intentó suavizar el ambiente. Pero el abuelo no la dejó continuar. Oh, pero lo es. Teresa, interrumpió, mirando fijamente a sus padres. Si vamos a hablar de reputación y vergüenza, hablemos de todo. Con calma. Roberto sacó un sobre de su chaqueta y comenzó a abrirlo ante los ojos de todos. Los Henderson, que ya estaban por retirarse, se quedaron quietos, sabiendo que algo grande estaba a punto de suceder. Los documentos que Roberto sacó de su sobre hicieron que el aire se volviera más denso. Mientras él comenzaba a explicar, de forma impasible, ¿saben por qué el taller creció tanto en los últimos 20 años? No fue por sus conexiones sociales ni por sus fiestas de alta sociedad. Fue por esto. Señaló una serie de patentes y diseños técnicos que había desarrollado a lo largo de los años. ¿Y saben quién las desarrolló? Los obreros que tanto desprecian. Los mecánicos que ustedes consideran indignos de su hija. Eduardo, tratando de defenderse, intentó interrumpir. Pero Roberto no le permitió hacerlo. No puedo comparar el trabajo honesto con tus intentos de aparentar ser algo que no eres. Le dijo con dureza. ¿Sabes cuánto dinero has gastado este año en tus conexiones sociales? Continuó, mostrando un informe financiero detallado. 2 millones, dijo con frialdad, en fiestas, membresías de clubes y negocios fantasmas. Mientras tanto, Valeria ha generado 5 millones en ahorros para la empresa con su nuevo sistema de diagnóstico. La cara de Teresa palideció. 5 millones, repitió, como si las palabras no pudieran procesarse en su mente. Roberto sonrió con orgullo. Sí, tu hija, la mecánica que tanto desprecian. No solo trabaja con sus manos. Es un genio de la innovación técnica. Las principales marcas de automóviles ya están interesadas en licenciar su tecnología. James Henderson, que había estado escuchando en silencio, se volvió hacia Valeria con una nueva expresión de admiración. Tú desarrollaste el sistema de diagnóstico predictivo. UPTEC, ¿el que está revolucionando la industria? Preguntó,
Ahora claramente impresionado. Valeria asintió tímidamente. Pero por dentro sentía un fuego de orgullo y alivio por haber finalmente hablado la verdad. Es solo una aplicación práctica de principios que he estado aprendiendo. Respondió modestamente. Pero James, sin esperar, interrumpió. Es brillante. En el banco hemos estado siguiendo esa tecnología. Podría cambiar todo el sector automotriz. Con un tono de satisfacción. Roberto miró a sus hijos y continuó. Y ahora. Sobre mi testamento. Pero antes de que pudiera continuar, un ruido estridente interrumpió la conversación. Los Henderson, que finalmente habían logrado escabullirse, habían derramado una copa de vino sobre los documentos del testamento. Valeria miró horrorizada a los papeles mojados, pero su abuelo permaneció tranquilo. Incluso sonriendo ligeramente. No importa, dijo, estos no son los originales. Los verdaderos documentos están seguros con mi abogado. Junto con algunas grabaciones muy interesantes de esta noche. Las palabras de Roberto hicieron que todos se quedaran en silencio. ¿Grabaciones?, susurró Teresa, claramente aterrada. Papá, ¿no harías eso? Roberto sacó su teléfono y presionó play. En ese momento, una grabadora que su asistente Martín había sacado de la esquina del comedor comenzó a reproducir claramente las voces de sus padres. Despectivas y crueles. No queremos una hija mecánica. Arruinas nuestra reputación. Y tengo años de grabaciones similares. Dijo Roberto con una calma inquietante. Cada comentario despectivo. Cada plan para gastar el dinero de la empresa en sus juegos sociales. Cada desprecio por el trabajo honesto. Todo estaba allí. Miró a Valeria, quien lo observaba con lágrimas en los ojos. Valeria, ¿sabías que las acciones de la empresa están divididas en dos tipos? Sin dar tiempo para responder. Continuó. Las acciones clase A tienen poder de voto. Las clase B solo participación en ganancias. Señaló a sus padres. Ellos tienen acciones clase B, ellos piensan que son dueños, pero solo reciben dividendos. Eduardo se levantó de golpe. Eso es imposible. Soy el vicepresidente. Pero Roberto lo corrigió con calma. No eres más que un empleado con un título elegante. Un título que acabo de revocar. Con un gesto, Roberto sacó su teléfono y mostró el correo electrónico. Esta es mi renuncia como CEO. Efectiva inmediatamente. Valeria, atónita, miró el documento en sus manos. Era real. Todas las acciones clase A se estaban transfiriendo a su nombre. Pero, ¿qué pasará con nosotros?, balbuceó su madre. Mantendrán sus acciones clase B. Respondió Roberto. Pero con una condición. Deberán trabajar en los talleres como mecánicos si quieren seguir recibiendo dividendos. ¿Qué?, gritaron al unísono sus padres. 3 años como mecánicos, explicó Roberto. O pueden vender sus acciones a valor nominal. La reacción de sus padres fue desoladora. Eduardo se derrumbó en su silla. Visiblemente derrotado. Esto es una pesadilla, murmuró. Pero Roberto lo miró con firmeza. La pesadilla, Eduardo, era ver cómo tratabas a tu hija por seguir sus sueños. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Valeria, ahora a cargo de la empresa, la llevó a nuevos horizontes. Con contratos importantes y una innovación que comenzó a transformar la industria. Sus padres, enfrentados a la realidad de perder su estilo de vida lujoso, aceptaron, a regañadientes, comenzar su entrenamiento como mecánicos. Ver a su madre, en overol, aprendiendo a cambiar el aceite de un auto fue una imagen surrealista. El negocio floreció bajo la dirección de Valeria, quien combinó su conocimiento técnico con su capacidad para innovar. James Henderson se convirtió en un valioso aliado comercial.
reconociendo el potencial de Valeria. Siempre pensé que eras interesante. Le dijo un día. Pero ahora que eres tú misma. Eres extraordinaria. Su abuelo, Roberto, dedicó su tiempo a enseñar en la escuela técnica que Valeria fundó. Para formar a nuevos mecánicos. Educándolos no solo en la práctica sino también en los principios de trabajo honesto e innovación. La verdadera herencia, decía Roberto, no es el dinero, sino el conocimiento y la dignidad del trabajo. Finalmente, los padres de Valeria, aunque aún adaptándose a su nuevo estilo de vida, empezaron a comprender el verdadero significado del trabajo duro. La madre de Valeria, con orgullo, comenzó a contarle a sus antiguas amigas cómo había reparado ella misma su auto de lujo. Hay algo especial en crear algo con tus propias manos, les dijo. Valeria, por su parte, se puso su overol con orgullo cada mañana antes de las reuniones de directorio. Aunque algunos clientes se sorprendían al verla con las manos manchadas de grasa. Ella sabía que eso solo incrementaba el respeto que los demás sentían por ella. Como decía su abuelo, la verdadera nobleza no está en aparentar, sino en crear, no en heredar, sino en construir. Y Valeria sabía que estaba construyendo algo mucho más grande que una empresa. Estaba construyendo un legado de trabajo honesto, innovación y dignidad, porque al final, lo que realmente importaba era el orgullo de hacer lo que amaba y el impacto que podía tener al ser auténticamente ella misma. Lo que sucedió esa noche cambió por completo la dinámica de la familia de Valeria. Los días posteriores a la revelación fueron una tormenta de emociones y conflictos. Su abuelo, Roberto, había trazado cuidadosamente el camino hacia la redención de Valeria y la justicia que merecía, pero el proceso no fue fácil para ninguno de los involucrados. La familia, aunque sorprendida por la revelación, comenzó a enfrentarse a la cruda realidad de las consecuencias de sus actos. Valeria se sintió aliviada por haber salido finalmente del armario de las expectativas familiares. Ya no tenía que esconderse. Ya no tenía que mentir para complacer a sus padres. Pero también sabía que las cosas no serían fáciles, a pesar de la enorme oportunidad que su abuelo le había dado. También tenía que enfrentarse a los desafíos de dirigir una empresa tan grande. Los primeros días fueron caóticos. Su abuelo Roberto, aunque siempre sabio y firme, le advirtió que no sería sencillo mantener el negocio en pie sin el apoyo de sus padres. Especialmente porque ellos, aunque despectivos al principio, aún poseían una parte significativa del control en la empresa, aunque fuera solo de forma simbólica a través de sus acciones clase B. El entrenamiento de sus padres comenzó de inmediato. Roberto, quien había sido implacable con ellos, también sabía que debía darles la oportunidad de demostrar que podían cambiar. El proceso de transformación fue, para todos, una lección dolorosa de humildad. Teresa, su madre, a quien Valeria nunca había visto realizar un trabajo físico, se vio obligada a ponerse un overol y comenzar desde lo más básico. Cambiar el aceite de un coche. Una tarea que a Valeria le parecía natural. Resultó ser una lucha monumental para Teresa. Ella se quejaba a menudo, incapaz de soportar el sudor y la incomodidad del trabajo manual. Pero no podía evitar notar cómo la gente en el taller la miraba con respeto. Incluso si al principio lo hacían con curiosidad y algo de desdén. Fue un recordatorio constante de que el respeto no venía de los títulos ni de las apariencias, sino de la dedicación y la capacidad para hacer el trabajo de manera competente. Eduardo, por otro lado, parecía tener una cierta aptitud para la mecánica, aunque lo negaba al principio. Era casi como si, al dejar de preocuparse por las apariencias,
Hubiera desbloqueado una habilidad natural para el trabajo con sus manos. No lo hacía con la misma destreza que los mecánicos más experimentados, pero aprendió a entender lo esencial. De alguna manera, Valeria encontró en esto una pequeña victoria, porque sabía que si su padre podía aprender a apreciar la mecánica, quizás comenzara a comprender lo que realmente significaba la vida de los trabajadores. Algo que antes había despreciado. Los cambios no solo ocurrieron en el taller, sino también dentro de la casa familiar. Cada día, después de sus largas horas en el taller, sus padres llegaban agotados. Pero Valeria no podía evitar notar un cambio en ellos. Aunque seguían siendo reacios a aceptar completamente la vida sencilla de un mecánico, había una tímida aceptación. La relación con Valeria, aunque aún distante, comenzó a suavizarse. En sus conversaciones más privadas, Valeria empezó a ver cómo sus padres, aunque no lo admitieran abiertamente, comenzaban a reconocer la fuerza que ella había demostrado al seguir sus sueños, incluso a costa de todo lo que su familia había considerado importante. Sin embargo, la batalla por el control de la empresa estaba lejos de haber terminado. Valeria no solo tenía que demostrar que podía dirigir el negocio, sino que también tenía que luchar por su propia validación dentro de la industria automotriz. En las semanas siguientes, mientras sus padres seguían adaptándose a su nueva realidad como mecánicos, Valeria se adentraba en el mundo de los contratos y las negociaciones. Su sistema de diagnóstico predictivo, el que había desarrollado en secreto, comenzó a ganar atención en el sector. Las principales marcas de automóviles empezaron a contactar al taller para licenciar la tecnología, lo que representaba una oportunidad única para expandir el negocio y llevarlo a niveles que Roberto había soñado, pero que él sabía que no podría haber alcanzado solo. Una tarde, mientras Valeria repasaba algunos documentos en su oficina, recibió una llamada de James Henderson. Recordaba a James como el hijo del amigo de sus padres, un joven con el que su madre siempre había querido que ella saliera. En aquel entonces, Valeria lo veía como una opción conveniente, pero nunca sintió una verdadera conexión. Ahora, sin embargo, James parecía ver algo en ella que no había visto antes. Valeria, dijo con una voz diferente, más seria que antes, he estado siguiendo tu trabajo. Ese sistema de diagnóstico, UpTech, ha llamado mucho la atención en el sector. De hecho, mi banco está interesado en financiar la expansión de tu tecnología. La oferta de James era tentadora. Con el respaldo financiero de un banco importante, Valeria podría hacer crecer su empresa de manera exponencial. Pero, al mismo tiempo, había algo que no le convencía. James, aunque parecía genuinamente interesado en la innovación, siempre había estado asociado con la superficialidad y los intereses de la alta sociedad. ¿Realmente quería Valeria involucrarse más con alguien como él? ¿O sería este el momento de tomar el control absoluto? ¿De dar el siguiente paso sin depender de nadie más? James, notando su vacilación, continuó. Sé que esto no es solo una cuestión de dinero para ti. Es sobre cambiar la industria. Estoy dispuesto a ayudarte, pero necesitas tomar una decisión pronto. El mercado no espera. Valeria lo pensó durante un largo momento. La oferta era atractiva, pero algo en su interior le decía que podía hacer esto por su cuenta, sin la necesidad de depender de los Henderson o de las conexiones de su familia. Había llegado a la conclusión de que no quería repetir los errores de sus padres. Había llegado el momento de confiar en su propia visión y en su capacidad para dirigir el negocio sin ataduras. Gracias, James. Pero creo que podemos manejarlo por nuestra cuenta, dijo finalmente, con una voz firme y segura.
Este es nuestro momento para crecer. Y no quiero que nadie venga a intentar tomar el control de lo que hemos construido. Si realmente te interesa la tecnología, podemos hablar de una alianza comercial. Pero no quiero que me ayudes solo por tu propio interés. James guardó silencio por un momento, sorprendido por su respuesta. Luego, con una sonrisa, aceptó su decisión. Lo respeto, Valeria, y te apoyo en lo que sea necesario. Valeria colgó el teléfono, aliviada. Ahora, más que nunca, estaba lista para enfrentar lo que fuera necesario para seguir adelante. Su abuelo había tenido razón. El verdadero éxito no venía de las conexiones ni de la validación externa, sino de confiar en sí misma y en sus propios logros. A medida que pasaban las semanas, los resultados empezaron a hablar por sí mismos. Los contratos comenzaron a llegar. Y el negocio se expandió rápidamente. Valeria utilizó sus conocimientos en innovación y mecánica para mejorar la eficiencia del taller y aumentar la rentabilidad. Los mecánicos, ahora más motivados que nunca, comenzaron a implementar nuevas ideas que ayudaban a mejorar los procesos. La empresa se volvió más eficiente, más moderna, y su reputación en la industria creció a pasos agigantados. En cuanto a sus padres, aunque aún luchaban con su nuevo estilo de vida, comenzaron a entender lo que Valeria había logrado. Teresa, a regañadientes, comenzó a mostrar señales de orgullo por su hija. Durante una de sus visitas a la familia, Valeria la escuchó contarle a sus amigas cómo había aprendido a reparar su propio auto. Es algo muy especial, ¿saben? Dijo, con una mirada diferente, más tranquila. Crear algo con tus propias manos. Eduardo, aunque aún se resistía a la idea de ensuciarse las manos, empezó a entender lo que su hija había estado haciendo todo este tiempo. Aunque nunca lo diría en voz alta, comenzó a mostrar señales de respeto hacia el trabajo que Valeria había elegido. Las semanas siguientes fueron de transformación total. Valeria, al ver cómo sus padres comenzaban a aceptar lo que ella había hecho, se sintió más fuerte que nunca. El negocio continuó prosperando bajo su dirección. Y poco a poco, las heridas familiares comenzaron a sanar. La conexión con su abuelo se hizo más fuerte. Y él, orgulloso de ella, decidió dedicarse a enseñar en la escuela técnica que Valeria había fundado para formar a nuevos mecánicos. Finalmente, Valeria estaba en paz consigo misma. Había demostrado que el trabajo honesto, la dedicación y la innovación podían superar cualquier obstáculo. La familia había comenzado a entender la verdadera nobleza. No estaba en las apariencias, sino en lo que se construía con esfuerzo y pasión. Y en eso, Valeria había encontrado su verdadero legado. Las semanas siguientes a la revelación de la verdad sobre el testamento de Roberto y la toma de control de Valeria en el negocio fueron una mezcla de caos, redención y transformación. La familia, que había estado marcada por años de expectativas vacías y pretensiones sociales, comenzó a enfrentar la cruda realidad de la situación. Los padres de Valeria, Teresa y Eduardo, aunque inicialmente se resistieron a la nueva estructura de poder, pronto se dieron cuenta de que su hija no solo había ganado el control de la empresa, sino también el respeto que ellos nunca supieron darle. La reacción de Teresa y Eduardo fue inmediata, pero no tardaron en comprender la magnitud del cambio. Desde el primer día en que comenzaron a trabajar como mecánicos en el taller, el choque de realidades fue brutal para ellos. Teresa, quien había sido una mujer acostumbrada a la comodidad de su mundo exclusivo y elitista, se encontró luchando con el sudor y el esfuerzo físico que implicaba el trabajo manual. Cada día, se quejaba en silencio mientras trataba de seguir el ritmo de los mecánicos experimentados.
Al principio, no podía aceptar que su hija, la que había tratado de convertir en una dama de sociedad, estuviera dirigiendo todo el taller, y mucho menos que ella misma tuviera que ensuciarse las manos. Pero a pesar de su renuencia inicial, Teresa no podía evitar notar que, a medida que pasaban los días, su perspectiva sobre el trabajo y la vida comenzaba a cambiar. Había algo en la forma en que los mecánicos trabajaban, en su habilidad para resolver problemas con ingenio y destreza, que comenzaba a impresionarla. Aunque nunca lo admitió abiertamente, Teresa comenzó a ver en su hija una figura diferente. Una mujer fuerte, determinada y capaz de hacer lo que la mayoría consideraría impensable. Ver cómo Valeria gestionaba el negocio con un sentido de responsabilidad y pasión inquebrantables le hizo sentir una mezcla de asombro y culpa. Por otro lado, Eduardo experimentó un cambio aún más significativo. Al principio, su ego y su resistencia a aceptar el nuevo orden lo hicieron mostrarse desafiante. Como hombre de negocios acostumbrado a tomar decisiones rápidas y a tener poder, el trabajo en el taller le parecía indignante. ¿Cómo es posible que haya terminado en este lugar?, se preguntaba mientras se manchaba las manos de grasa. Algo que nunca había hecho en toda su vida. No obstante, algo curioso sucedió. Al comenzar a trabajar directamente con las piezas de los autos, Eduardo se dio cuenta de que tenía una aptitud natural para la mecánica, aunque su orgullo le impedía aceptarlo. Las primeras veces que logró solucionar un problema complejo con una herramienta lo hicieron sentir una satisfacción que jamás había experimentado en sus años en la alta sociedad. Cada día que pasaba, Eduardo se encontraba más involucrado en el taller. Aunque nunca se lo dijo a Valeria, estaba comenzando a entender lo que ella había visto todo este tiempo: la belleza y el valor del trabajo honesto. Se dio cuenta de que, aunque había sido exitoso en el mundo de las finanzas y los negocios, nunca había experimentado la verdadera satisfacción de crear algo con sus propias manos. Por primera vez, entendió que el valor no siempre viene de la posición social, sino del trabajo constante y de la dedicación. Mientras tanto, Valeria, ahora al mando del taller, tuvo que enfrentarse a los desafíos de ser una mujer joven en un mundo de hombres. Aunque su abuelo Roberto le había transmitido su confianza y visión, Valeria sabía que no todos en la industria la aceptarían tan fácilmente. Muchos de los trabajadores del taller eran hombres mayores, con años de experiencia en la mecánica, y no estaban acostumbrados a ver a una mujer en su rol de líder. Algunos, en los primeros días, la miraban con desdén, esperando que fallara o que no pudiera manejar la presión de la dirección. Sin embargo, Valeria, con la misma determinación con la que había luchado por sus sueños, no se dejó intimidar. Desde el primer momento, dejó claro que iba a ser una líder justa, pero firme. Su conocimiento técnico sobre la mecánica, combinado con su visión innovadora, pronto comenzó a hacer la diferencia. Valeria comenzó a implementar su sistema de diagnóstico predictivo, el cual no solo mejoraba la eficiencia del taller, sino que también reducía los costos operativos. Esta innovación comenzó a atraer la atención de grandes marcas de automóviles, que vieron en el taller una oportunidad de asociarse con una empresa que no solo estaba dirigida por una mujer, sino que además estaba a la vanguardia de la tecnología automotriz. Uno de los momentos más importantes de esta etapa fue cuando Valeria logró cerrar un contrato con una de las principales marcas de autos del mundo. La marca había estado buscando una tecnología como la suya para mejorar la forma en que se diagnosticaban los problemas en los vehículos antes de que ocurrieran, lo que les permitiría ahorrar miles de millones de dólares en reparaciones costosas.
Este contrato no solo consolidó la posición del taller en la industria, sino que también demostró que Valeria, con su enfoque único, tenía lo que se necesitaba para dirigir una empresa de este calibre. El éxito de Valeria en el taller se reflejó en la moral de los trabajadores, quienes comenzaron a respetarla más cada día, mientras que algunos de los hombres más viejos aún se resistían a la idea de tener a una mujer en la cima. Pronto se dieron cuenta de que Valeria no solo había hecho crecer el negocio, sino que había renovado la energía del equipo. Su capacidad para escuchar y su disposición a compartir conocimientos con los empleados hicieron que muchos de los trabajadores más jóvenes la consideraran una figura ejemplar. Valeria no solo era su jefa, sino también una mentora que los inspiraba a seguir sus sueños y a luchar por lo que creían. El regreso de James Henderson también marcó un punto de inflexión importante. Después de que Valeria rechazara la oferta de James para invertir en la empresa, él comenzó a buscar una manera de colaborar con ella en términos más profesionales. Aunque al principio había sido solo un amigo de la familia, James se dio cuenta de que Valeria era mucho más que una simple heredera del negocio. Era una mujer inteligente, apasionada por su trabajo y, sobre todo, capaz de cambiar la industria para siempre. Su enfoque en la innovación y el progreso lo impresionó profundamente. Una tarde, James se acercó a Valeria con una propuesta más concreta. Valeria, dijo con una sonrisa, estoy realmente impresionado con lo que has logrado aquí. Quiero que consideres trabajar conmigo en algo más grande. El banco está dispuesto a financiar tu expansión, pero esta vez bajo tus condiciones. No quiero tomar el control. Quiero que tú sigas al mando. Pero necesitamos llevar esto a un nivel global. Valeria, aunque desconfiada al principio, comenzó a ver el potencial de esta nueva colaboración. James había demostrado que estaba dispuesto a respetar su independencia, y la posibilidad de expandir la empresa a nivel mundial era una oportunidad que no podía dejar pasar. Después de pensarlo detenidamente, Valeria aceptó la propuesta, pero con una condición clara: ella seguiría siendo la líder, y su visión de la empresa siempre prevalecería. James aceptó sin reservas, y juntos comenzaron a trabajar en la expansión de la empresa a nuevos mercados internacionales. El cambio en la familia fue palpable, y a medida que pasaban los meses, las tensiones iniciales comenzaron a desaparecer. Teresa y Eduardo, aunque aún se sentían incómodos con la idea de haber sido reducidos a mecánicos, empezaron a ver los beneficios de la nueva vida que llevaban. Teresa, de alguna manera, se reconcilió con la idea de que su hija había tomado una decisión audaz y correcta. Aunque nunca dejó de ser la mujer que disfrutaba de las comodidades del dinero, comenzó a encontrar cierto valor en el trabajo que realizaba en el taller, e incluso comenzó a disfrutar de la compañía de los otros trabajadores. Eduardo, por su parte, descubrió un nuevo propósito en su vida. Ya no se veía a sí mismo como el hombre de negocios exitoso, sino como alguien que finalmente entendía el valor del trabajo en equipo y el esfuerzo físico. Aunque aún luchaba con la idea de no tener el control absoluto de la empresa, comenzó a apreciar la dedicación de su hija y a entender que su verdadero legado no estaba en el dinero ni en el poder, sino en la capacidad de su familia para reconstruir sus vidas. La empresa creció, pero lo más importante fue la transformación interna que vivió cada miembro de la familia. Valeria había logrado no solo tomar el control del taller, sino también cambiar la visión que su familia tenía del trabajo, el éxito y la dignidad. Había demostrado que no se trataba de lo que se heredaba, sino de lo que se podía construir con trabajo duro y dedicación. Con el tiempo,
Valeria dejó de ser solo la hija del mecánico para convertirse en una líder visionaria. Y su empresa pasó a ser reconocida en todo el mundo por su innovación, su ética de trabajo y su respeto por el legado de quienes, como su abuelo, habían trabajado con sus manos para lograr el éxito. Finalmente, Valeria pudo mirar a su familia con orgullo, sabiendo que, aunque los había desafiado a todos, lo había hecho por una razón: para demostrar que el verdadero valor no está en las apariencias, sino en la capacidad de construir algo auténtico y significativo. Después de que la empresa comenzó a prosperar bajo el liderazgo de Valeria, los cambios no solo fueron evidentes en el taller, sino también en la vida personal de cada miembro de la familia. La lucha de Valeria por mantener el control, enfrentarse a los prejuicios familiares y ganarse el respeto de los trabajadores había tenido un impacto profundo en su vida, y aunque la empresa era más exitosa que nunca, todavía quedaba mucho por resolver en el plano emocional y familiar. A medida que su empresa avanzaba, Valeria se dio cuenta de que el verdadero desafío estaba en el equilibrio entre la familia y el negocio. El comienzo de la batalla legal. Una mañana, mientras Valeria repasaba los informes de expansión internacional en su oficina, recibió una llamada que cambiaría el curso de los eventos en la familia. Era su abogado, quien le informó que sus padres, Teresa y Eduardo, habían comenzado a buscar una forma de recuperar el control de la empresa a través de una demanda legal. Según ellos, su desheredación no había sido legalmente válida, ya que consideraban que Roberto no había seguido los procedimientos adecuados al cambiar el testamento. Valeria se quedó en silencio al recibir la noticia. No esperaba que sus padres, después de todo lo que había pasado, intentaran recuperar lo que ella había logrado a base de esfuerzo y sacrificio. La ira y la tristeza se mezclaron dentro de ella. Aunque había estado preparada para muchas cosas, no para esto, sentía que no solo se enfrentaba a una batalla empresarial, sino a una lucha mucho más profunda por su lugar en la familia. El abogado le explicó que la demanda implicaba una serie de complicaciones legales que podrían retrasar el progreso de la empresa y cuestionar su autoridad como CEO. De inmediato, Valeria convocó una reunión con su equipo de confianza, incluidos su abuelo Roberto y James Henderson, quien había estado apoyando la expansión del negocio. Mientras discutían las opciones legales, Valeria no podía evitar sentirse desbordada por la presión que caía sobre sus hombros. Había luchado toda su vida por ganarse su lugar, por demostrar que ella podía ser una líder competente. Y ahora sus propios padres, los mismos que la habían menospreciado durante tanto tiempo, estaban dispuestos a usar la ley para arrebatarle lo que con tanto esfuerzo había construido. El enfrentamiento con Teresa y Eduardo. A los pocos días, Valeria se enfrentó cara a cara con sus padres. No había más lugar para la diplomacia ni para las soluciones pacíficas. Estaba cansada de la hipocresía de su madre, cansada de ver cómo Eduardo seguía intentando controlar la situación desde las sombras. Fue entonces cuando decidió convocarlos a su oficina, en un último intento por resolver la situación sin más conflictos. El encuentro comenzó de manera tensa. Teresa y Eduardo, vestidos con ropa elegante como siempre, se sentaron frente a Valeria, pero había algo diferente en su actitud. La frialdad que Valeria solía percibir en sus miradas estaba ahora acompañada por un sentimiento de derrota. Como si finalmente hubieran comprendido que ya no podían imponer su voluntad sobre ella. Sin embargo, los resquicios de su antigua autoridad seguían ahí. Y eso hizo que la conversación fuera aún más dolorosa. Valeria, comenzó Teresa con una voz que apenas podía ocultar su molestia. Sabemos que te has esforzado.
Pero esta empresa no es solo tuya. Tu abuelo cometió un error al dejarte todo el control sin pensar en el impacto que esto tendría en la familia. No es justo que nos excluyas de todo esto. Valeria, aunque dolida, no dejó que la emoción dominara la conversación. Sabía que este era el momento de demostrar que no solo era capaz de manejar el negocio, sino también de enfrentarse a sus padres de manera firme y clara. ¿Justo?, replicó con calma. Lo que no es justo es que me hayan enseñado a ser lo que nunca quise ser. Que me hayan presionado toda mi vida para seguir una vida que no elegí. Y que me hayan tratado como si mi pasión y mi trabajo no valieran nada. Lo que no es justo, mamá, es que después de todo lo que he hecho para mantener la familia unida, sigan intentando arrebatarme lo que he logrado. Esta empresa es mía porque la he construido desde el primer momento. Con trabajo y sacrificio. Y no voy a permitir que nadie, ni siquiera ustedes, me la quite. Las palabras de Valeria resonaron en la sala como un eco de la verdad que finalmente se había pronunciado. Teresa y Eduardo, aunque no lo admitieran abiertamente, se dieron cuenta de que Valeria ya no era la joven ingenua que alguna vez quisieron moldear. Ya no podía ser intimidada ni manipulada con sus viejas tácticas. Eduardo, visiblemente afectado, se cruzó de brazos y miró a Valeria. No quiero perder lo que hemos construido. Esta es nuestra familia. Valeria, no puedes seguir ignorando eso. Valeria lo miró fijamente. ¿Familia?, replicó. ¿Qué clase de familia es esta? ¿La que te hace sentir vergüenza por lo que eres? ¿La que te dice que eres una fracasada por seguir tus sueños? Mi familia me ha tratado como una extraña toda mi vida. La verdadera familia es la que he formado aquí, en el taller, con los trabajadores que realmente entienden lo que significa el esfuerzo y el sacrificio. La conversación continuó durante horas, con ambos bandos defendiendo sus puntos de vista. Pero Valeria sabía que este era un punto de inflexión. Finalmente, Teresa y Eduardo abandonaron la oficina, pero no sin antes dejar claro que no darían su brazo a torcer. A pesar de todo, Valeria sentía que había ganado una pequeña victoria. Por fin había demostrado que no solo era capaz de dirigir el negocio, sino también de mantenerse firme en su independencia. La batalla legal. Al poco tiempo, la demanda fue presentada en los tribunales. El proceso fue largo, desgastante y lleno de complicaciones legales. Valeria, que ya estaba acostumbrada a la presión del negocio, se encontró sumida en una batalla más que la desgastó emocionalmente. Su equipo de abogados luchó en su nombre, mientras que los abogados de Teresa y Eduardo buscaban deslegitimar el testamento de Roberto y argumentaban que Valeria no tenía el derecho de tomar el control absoluto de la empresa. Durante este tiempo, Valeria se volcó completamente en la empresa. Su dedicación al negocio fue incansable, con el objetivo de demostrar que su capacidad como líder no dependía de los lazos familiares ni de un papel legal. A medida que pasaban los meses, la tensión aumentaba, y su vida personal comenzó a verse afectada. El estrés y la constante preocupación por el futuro del negocio le pasaron factura. Aunque sus relaciones con los trabajadores seguían siendo fuertes, Valeria sentía que estaba perdiendo algo mucho más importante: la conexión con las personas que más quería. En una noche particularmente difícil, después de una larga jornada de trabajo, Valeria se sentó en su oficina mirando el horizonte desde la ventana. La ciudad, iluminada por las luces del anochecer, le parecía distante, como si ella misma estuviera perdiendo el rumbo. Sin embargo, mientras pensaba en todo lo que había logrado, en el legado de su abuelo Roberto, en el esfuerzo de los trabajadores y en el respeto que había ganado, Valeria se dio cuenta de que no podía permitir que los conflictos familiares la definieran.
Había hecho todo esto por sí misma. Por su amor a la mecánica y su deseo de ser libre. La resolución y el futuro. Finalmente, después de un largo proceso legal y muchas negociaciones, el tribunal dictó su veredicto. Valeria mantuvo el control total de la empresa. La demanda de sus padres fue rechazada. Pero el juicio dejó cicatrices en la familia. Aunque Teresa y Eduardo aceptaron la decisión del tribunal, la relación entre ellos y Valeria nunca volvió a ser la misma. Había un respeto mutuo, pero también una distancia emocional que se había creado por los años de manipulación y desdén. A pesar de todo, Valeria no se rindió. Decidió no dejar que las heridas del pasado definieran su futuro. Continuó trabajando arduamente para expandir la empresa y llevarla a nuevas alturas. Su relación con su abuelo Roberto se fortaleció aún más. Y él se convirtió en su mayor aliado, dándole consejos sabios y ayudándola a navegar las aguas turbulentas del negocio. Juntos, crearon un legado que se basaba en la integridad, el trabajo honesto y la innovación. Algo que Valeria nunca dejó de perseguir. Finalmente, Valeria encontró su lugar en el mundo. Había aprendido que la verdadera fuerza no reside en los lazos de sangre ni en las expectativas de los demás, sino en la capacidad de mantenerse firme en lo que uno cree. De luchar por lo que es justo y de construir un futuro con base en el trabajo duro y la pasión. El legado de su abuelo Roberto, que una vez había sido un simple taller de reparación de autos, se convirtió en un imperio de innovación, respeto y dignidad. Y Valeria, la mujer que alguna vez fue rechazada, se convirtió en la líder de su propio destino. Con el paso del tiempo, la empresa de Valeria no solo consolidó su posición en la industria, sino que también se expandió a nivel internacional. La innovación que había impulsado con su sistema de diagnóstico predictivo no solo transformó el taller, sino que lo catapultó al reconocimiento mundial. Sin embargo, a pesar de todos los logros y éxitos, Valeria sabía que las heridas emocionales de la familia aún estaban muy presentes. Aunque su abuelo Roberto y ella compartían una relación más sólida que nunca, las tensiones entre ella y sus padres no desaparecieron de inmediato. La historia de su lucha por el control de la empresa y la aceptación de su rol como líder femenina en un mundo dominado por hombres seguía siendo una batalla constante. La reconciliación lenta, después de la victoria legal y la consolidación de su poder en la empresa. Valeria intentó tomar un paso hacia la reconciliación con Teresa y Eduardo. Sin embargo, su actitud fría y la distancia emocional que se había creado entre ellos seguían siendo barreras difíciles de superar. Aunque sus padres ya no intentaban interferir en su liderazgo, la relación con ellos seguía siendo tensa y distante. En su corazón, Valeria sentía que su éxito, aunque satisfactorio en muchos aspectos, no había logrado llenar el vacío emocional que sentía respecto a su familia. A pesar de todo lo que había conseguido, seguía buscando la aprobación de sus padres, algo que sabía que nunca llegaría. Una tarde, Valeria decidió hacer algo que, aunque le costara, podría ser el primer paso hacia una posible reconciliación. Invitó a sus padres a una cena privada, algo que nunca antes había hecho, ya que siempre había sido la que se quedaba en el taller o evitaba los eventos familiares. Aquel día, se sentó frente a ellos con una sensación de ansiedad en el estómago, sabiendo que las palabras que iba a decir podían marcar un punto de inflexión. Lo que más deseaba era que pudieran ver, por fin, que lo que había logrado no solo era por su capacidad como empresaria, sino también por su deseo de hacerles sentir orgullo de ella. A pesar de todas las diferencias, la cena de reconciliación
La noche llegó y el ambiente en la casa de Valeria estaba más tenso de lo que ella esperaba. Sus padres llegaron puntuales, como siempre, con sus trajes elegantes y su actitud distante. Teresa, aunque vestida con su habitual sofisticación, mostraba signos de incomodidad al estar en la casa de su hija. Mientras que Eduardo, de pie cerca de la puerta, parecía estar luchando por contener su frustración. Valeria había optado por una cena sencilla, pero elegante. Una mesa con velas, platos sencillos pero deliciosos y una atmósfera cálida que contrastaba con la frialdad de la situación. Gracias por venir, comenzó Valeria, rompiendo el silencio que reinaba en la habitación. Sus padres se sentaron. Pero la tensión era palpable. Sé que no hemos tenido las mejores relaciones en los últimos años. Y sé que muchos de ustedes aún no entienden por qué tomé las decisiones que tomé. Pero quiero que sepan que lo hice con todo el amor que pude darles. Aunque no siempre lo haya demostrado. Teresa, mirando a su hija con una expresión que era difícil de leer. Finalmente habló. No siempre he estado de acuerdo con las decisiones que tomaste. Valeria. Pero no quiero seguir viviendo en este distanciamiento. Al final, eres mi hija y quiero saber que, aunque no entienda todo lo que hiciste, estoy dispuesta a escucharte. Las palabras de Teresa fueron un alivio para Valeria. Pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Lo que hice, lo hice para liberarme. Mamá, respondió Valeria, la voz quebrada por la emoción. No era solo para demostrarles algo a ustedes, sino para demostrarme a mí misma que podía ser la persona que siempre quise ser. He luchado por mis sueños. Y aunque me dolió mucho que no me apoyaran al principio, nunca dejé de intentar encontrar una manera de hacerles sentir que lo que hice valía la pena. Eduardo, que había permanecido en silencio hasta ese momento, levantó la mirada y, con un suspiro profundo, dijo: Lo siento, Valeria, he sido un tonto. Siempre vi todo esto como un desafío a mi autoridad y a lo que yo pensaba que era lo mejor para ti. Pero nunca entendí cuánto te costó ser quien eres. Te he fallado, y quiero que sepas que te respeto. Aunque aún me cueste aceptarlo. Esas palabras, tan sencillas pero llenas de significado, fueron lo que Valeria había esperado escuchar durante años. Aunque no significaban que todo estuviera resuelto. Eran un indicio de que, tal vez, finalmente su familia podía verla por lo que realmente era. Una mujer capaz de cambiar el curso de su vida y la de los demás. A partir de ese momento, los tres se sentaron juntos en la mesa. No solo como una familia, sino como personas que finalmente estaban comenzando a entenderse. La nueva etapa de la empresa. Al mismo tiempo, la empresa de Valeria continuaba su crecimiento exponencial. El taller que una vez fue pequeño y humilde ahora era reconocido internacionalmente como uno de los líderes en innovación en la industria automotriz. Su sistema de diagnóstico predictivo, UPTEC, se había convertido en un estándar en la industria, utilizado por las principales marcas de automóviles del mundo. La empresa no solo se mantenía a la vanguardia tecnológica, sino que también se había convertido en un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se pone el esfuerzo en crear algo auténtico. La expansión internacional también fue un desafío en sí misma. Los primeros pasos fueron lentos, pero Valeria sabía que era un camino necesario. Contrató a un equipo de expertos en marketing y ventas internacionales. Y comenzó a trabajar en alianzas con empresas de otros países para llevar la tecnología a mercados donde el negocio aún no había tenido presencia. Durante este tiempo, el apoyo de su abuelo Roberto fue fundamental. Aunque Roberto ya no estaba al frente del negocio, su sabiduría y su experiencia en la industria continuaban siendo un pilar vital para la dirección de la empresa.
Además, James Henderson, quien se había convertido en uno de sus aliados más valiosos, también jugó un papel importante en la expansión. A lo largo de los meses, James le ayudó a conseguir inversores clave y a establecer contactos con empresas multinacionales que estaban interesadas en licenciar la tecnología de Uptech. A pesar de la competencia en la industria, Valeria demostró que su enfoque único y su visión para el futuro no solo la diferenciaban de los demás, sino que la ponían en una posición de liderazgo. El viaje hacia la verdadera independencia. En medio de todo el éxito empresarial, Valeria nunca dejó que el poder o el dinero la cambiaran. Sabía que la verdadera independencia no solo radicaba en controlar la empresa, sino en ser dueña de su vida y de sus decisiones. Aprendió a equilibrar su tiempo entre el trabajo y su vida personal, algo que había descuidado durante muchos años. En los momentos en que no estaba en el taller, Valeria se dedicaba a nuevas pasiones que había dejado de lado: viajar, leer, y sobre todo, disfrutar de las pequeñas cosas que la vida tenía para ofrecer. Uno de los mayores cambios fue la relación con su familia. Aunque las tensiones no desaparecieron por completo, Valeria comenzó a ver a sus padres de manera diferente. Ya no eran los controladores y despectivos que habían sido en el pasado. De alguna manera, Teresa y Eduardo, aunque aún luchaban con sus propios demonios, comenzaron a aceptar que Valeria no solo había hecho lo correcto, sino que también les había dado una lección valiosa sobre la importancia de la autenticidad y el trabajo honesto. La transformación completa. Finalmente, la transformación de Valeria, tanto en lo personal como en lo profesional, se consolidó. Había tomado el control de su vida y había demostrado que, incluso en el mundo más desafiante, la perseverancia y la honestidad eran los mayores activos que uno podía tener. La empresa que había comenzado con las manos de su abuelo Roberto ahora era un emblema de éxito y superación. A medida que la empresa alcanzaba nuevos hitos y Valeria disfrutaba de su creciente influencia en la industria, se dio cuenta de que el verdadero logro no era la magnitud del negocio que había construido, sino el poder de ser ella misma. Sin arrepentimientos, había superado las expectativas de los demás y había encontrado su propósito en un mundo que a menudo valoraba más las apariencias que el trabajo real. Con el tiempo, Valeria se convirtió en una de las empresarias más influyentes de la industria automotriz. Su nombre no solo era reconocido por su capacidad para dirigir, sino también por su visión innovadora y su habilidad para equilibrar la tradición con el futuro. Había aprendido, al fin, que el verdadero éxito no radica en el reconocimiento externo, sino en la satisfacción interna de haber construido algo desde cero, algo que realmente marcara la diferencia. Y Valeria, con cada paso que daba, sabía que había logrado precisamente eso.